¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Fórmula Bullish. Y bueno, como habíamos anticipado, 2025 va a ser un año de noticias de diferentes temas económicos. Y bueno, con Ripple vamos a tener muchas noticias interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar de esta visita de Ripple, de Stuart Alderoty y de Brad Garlinghouse a la Casa Blanca con el presidente electo Donald Trump. Y bueno, tenemos muchas otras noticias. Vamos a analizar quién está dentro del board del stablecoin de Ripple, RLUSD. Y bueno, sin más, empecemos con el famoso análisis técnico de XRP. Vamos a ver XRP en semanas. Como les comentaba, hay una consolidación muy fuerte dentro de los 2.60 y $2. Yo creo que al parecer, bueno, Ripple ya no bajará, ya no la veremos por abajo de los $2. Esta consolidación yo creo que tomará unas semanas quizá para después intentar romper 2.60, 2.80 y luego buscar los $3 y bueno, de ahí continuar hacia lo que es generar nuevas dinámicas, nuevos precios. Y aquí, bueno, existen varias cosas o bueno, tenemos varias cosas que puedan ayudar a prender fuego o a darle gasolina a lo que es el tema de XRP, pero bueno, las vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a hablar un poco qué vemos en días. Vemos también una consolidación, como les comentaba, fuerte dentro de los $2, $2.60. Si nos vamos a la baja, yo creo que podría tocar $2 XRP. Sin embargo, yo creo que va a ir a buscar los 2.60 en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos noticias interesantes, ¿no? Y se acercan fechas importantes en donde pues quizá veamos resoluciones de temas con la SEC, veamos nuevos negocios, veamos adopciones al ecosistema de Ripple. Entonces, bueno, creo que ahí va a estar el tema de qué tanta gasolina van a meter a XRP en estos días. Y bueno, veremos estos precios al corto plazo por análisis técnico sin dejar de ver las noticias. Y bueno, ¿cuáles son las noticias? Ripple adopta Chainlink y es bien interesante, ¿no? Porque Ripple ha dado un gran paso hacia la adopción masiva de lo que es la stablecoin de RLUSD y bueno, ahora adopta este estándar de Chainlink para datos de precios verificables en el blockchain. RLUSD, pues como lo sabemos, es respaldada 1-1 con el dólar estadounidense y ahora, bueno, puede integrarse de manera más confiable a aplicaciones DeFi gracias a lo que son los private de Chainlink que están disponibles en la red principal de Ethereum, ¿no? Entonces, esta colaboración asegura que RLUSD cuente con datos precisos y protegidos contra posibles manipulaciones del mercado, permitiendo el uso en el trading, préstamos y mucho más, ¿no? Entonces, con el soporte de esta empresa de Chainlink, pues Ripple busca acelerar toda la adopción de pagos basados en stablecoins, lo cual mejora la utilidad tanto de mercados descentralizados como institucionales. Y aquí, bueno, esta es una gran noticia para Ripple. Recuerden, son noticias, posteriormente viene la adopción o la utilidad. Y bueno, ¿qué es lo que propone o qué es lo que nos manda Chainlink el día de hoy? Con esto, bueno, esta gráfica bastante interesante, ¿no? En donde pues vemos lo que les decía, los price feeds y cómo se van a los DeFi protocols en donde podríamos hacer lending, borrowing, DEX, yield farms, etcétera. Entonces, pues Ripple está entrando a otra parte del ecosistema financiero bastante interesante y bueno, Chainlink es un componente creo que clave para lo que es el ecosistema de Ripple dentro de este gran ecosistema que tiene la empresa. Entonces, es importante considerar estas noticias porque, bueno, si bien no son de impacto inmediato, tienen adopciones que van a llevar a que el precio de XRP, que la utilidad de XRP suba a largo plazo. Y bueno, la noticia que nos deja el día de hoy Brad Garlinghouse, great dinner last night with real Donald Trump and Stuart Alderoty, que básicamente es una gran cena con el presidente electo Donald Trump y Stuart Alderoty de Ripple. Entonces, strong start hacia 2025. Es decir, pues
un gran inicio para Ripple hacia 2025. Y bueno, una nota previa, vamos a analizar todo esto, vamos a analizar la nota previa de Brad Garlinghouse. Y bueno, aquí que nos dice Brad Garlinghouse, que básicamente con Trump el 2025 el bull market es real, que después de todas las batallas que ha tenido Ripple con la SEC y que se han pues desbloqueado ciertas oportunidades de negocio, pues están optimistas en lo que viene después de la elección de Donald Trump y de todos los componentes claves del Senado y del gobierno de Donald Trump. Entonces, bueno, que nos dice que al día de hoy el 75% de los open rolls de las posiciones en Ripple, pues ahora están basadas en Estados Unidos. Después de 4 años de luchas intensas con la SEC, pues ahora ya es una realidad que están contratando dentro de Estados Unidos y actualmente pues han firmado más acuerdos en los últimos 6 meses del 2024 desde la elección que en los previos meses anteriores, ¿no? Entonces, interesante porque, bueno, recordemos que Ripple tiene 1,700 NDAs de acuerdos con, pues no sabemos qué bancos, qué empresas, y bueno, si a esto le sumamos esta nota que el 75% de los open rolls están en Estados Unidos y que han firmado más acuerdos, pues esto viene de bastante grande, ¿no? Viene creo que una adopción bastante grande de Red Ripple y viene pues Paul Atkins a lo que es suceder al expresidente, ahora bueno, casi expresidente de la SEC, Gary Gensler, y bueno, a empezar a hacer todo lo que respecta a la regulación cripto. Y aquí no deja de ser interesante esta nota o esta fotografía, porque bueno, si analizamos la fotografía, no sé si sea coincidencia, si sea simbolismo o qué pueda ser, pero podemos ver 2 grandes velas dentro de los CEOs o los miembros del board de Ripple, Stuart Alderoty y Brad Garlinghouse, en donde existen 2 velas verdes, bastante interesante en cuanto a simbolismo se refiere, y un barco que, bueno, se asemeja a un Ripple Reel, que básicamente es Variable Guy. Entonces, pues nos estarán diciendo algo dentro de esta fotografía o es pura coincidencia, y se los dejo de tarea para que lo analicen, para que saquen sus conclusiones. Y bueno, ¿qué más viene? RLUSD continúa creciendo. RLUSD es la stablecoin de Ripple, que bueno, es la primera stablecoin regulada por el gobierno de Nueva York y actualmente ya está en diferentes exchanges: Uphold, MoonPay, B2C2, KRock, CoinMena, Arcax, Bitso, Just Digital, MB, Independent Reserve, Bullish, y va a estar en Bitstamp, Zero Hash y Flowdesk. Entonces, interesante porque bueno, va a ser la primera o es la primera stablecoin regulada, y esto pues da paso a muchísimas cosas, a que bancos se fijen en esta adopción, a que puedan ya empezar a hacer proyectos con Ripple, si no es que desde antes los estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues interesante que RLUSD continúe creciendo. Próximamente quizá la veremos en posiciones interesantes. Recordemos que Tether pues dejó de funcionar en ciertas exchanges en lo que es Europa por la ley MiCA. Entonces, bueno, ahí algo interesante para RLUSD. Y vamos a ir más allá. ¿Qué es RLUSD? O bueno, ¿cuáles son los advisory board members de RLUSD? Es decir, este stablecoin tiene un board, un comité que se reúne para, bueno, ver temas de regulación, de estabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes están dentro del board? Es lo interesante. Chris Larsen, bueno, ya lo conocemos, Executive Chairman de Ripple, es digamos que Brad Garlinghouse y Chris Larsen están a la par en el board de Ripple. Sin embargo, vamos a analizar los otros componentes del RLUSD Advisory Board, que es lo que es interesante, ¿no? Sheila Bair, que básicamente es el former chair of FDIC and founding chair of Systemic Risk Council. Y aquí voy a dejar un poco las posiciones que tienen actualmente, me voy a ir un poco más
a fondo, ¿no? Según las biografías que encontramos en la página de Ripple, Sheila Bair es Founding Chair of Systemic Risk Council. El riesgo sistémico, pues básicamente se refiere a los bancos, al mercado, ¿no? Entonces, interesante que una persona con ese calibre de estar dentro de pues básicamente un Risk Council de riesgo sistémico esté dentro del board del stablecoin de Ripple. Habla también acerca del financial stability, promover la estabilidad financiera. También es board member del former Federal Reserve Board, habla de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de algo muy, muy grande que está detrás de RLUSD, que no, si bien no lo sabemos actualmente a ciencia cierta o al 100%, sí nos pueden ir dando indicios de qué hay detrás, ¿no? Con estas posiciones y en dónde han estado. Ahora vamos con David Poth. David Poth es el CEO de Central, que fue fundado en 2018 por Coinbase y Circle para básicamente habilitar toda la parte de crecer lo que es el dinero fiat digital basado en criptomonedas alrededor del globo terráqueo, ¿no? De todo el mundo. Entonces, pues interesante porque, bueno, este señor pues ya tiene bastante información o es bastante senior en el aspecto de las criptomonedas. No solo eso, estuvo 19 años en JP Morgan. Eso pues nos deja ver algo interesante, ¿no? A hablar acerca de JP Morgan, en donde estuvo en un comité de inversiones y bank management, en donde pues también no solo eso, tomó posiciones de liderazgo importantes en la Reserva Federal del Banco de la Reserva Federal, perdón, el Banco de Inglaterra y el Bank of International Settlements. Entonces, imagínense, no estamos hablando del medio bancario a nivel muy, muy alto. Entonces, interesante por qué están ahí estas posiciones como board de RLUSD. Continuamos con Kenneth Montgomery, que básicamente sirve como vicepresidente y COO del Federal Reserve Bank of Boston, de la Reserva Federal del Banco de Boston. Y bueno, aquí interesante, ¿no? Que también es parte del programa ejecutivo del FedNow, ¿no? Entonces, Reserva Federal, FedNow, BIS, Banco de Inglaterra, riesgos sistémicos y bueno, también ha tenido posiciones de liderazgo en la Reserva Federal en Richmond, también como Technology Officer en la Reserva Federal del Banco de Nueva York. Entonces, pues imagínense, ¿no? Tenemos aquí otro personaje de alto calibre dentro de RLUSD. Y bueno, por último, Human Rajan, que es el gobernador de la Reserva Federal de India, bueno, fue el gobernador de la Reserva Federal de India y es también vice-chairman del board del Bank of International Settlements, ¿no? Entonces, no solo eso, también fue parte de Chief Economist del Fondo Monetario Internacional, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues interesante porque estamos hablando de todas las instituciones financieras del mundo de alto calibre que están en un board que está detrás de RLUSD, la stablecoin de Ripple. Entonces, muy, muy interesante porque, bueno, aquí nos habla de todo lo que puede haber detrás de RLUSD, de Ripple y de XRP, todo el ecosistema que está haciendo Ripple, ¿no? Y el por qué Ripple, Brad Garlinghouse, Stuart Alderoty se han reunido con el presidente electo Donald Trump hacia pues inicios del 2025 para platicar acerca de algo que no sabemos, ¿no? Y por último, bueno, también otra noticia importante, se registra un paso importante en el caso de la SEC contra Coinbase. La jueza Catherine Faila ha concedido una solicitud de Coinbase para apelar, pausando todos los procedimientos hasta que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito tome una decisión, ¿no? Y este caso, pues básicamente gira en torno a transacciones de criptoactivos que califican como contratos de inversión bajo lo que es la jurisdicción de la SEC, ¿no? Entonces,
pues la jueza falla o menciona posibles inconsistencias en su interpretación basadas en lo que es el test de Howey, además de señalar conflictos en casos similares, ¿no? Acordémonos de Ripple y Terraform Labs, ¿no? Entonces, interesante porque, bueno, esto nos empieza a despejar el campo para una adopción hacia el mundo de las criptomonedas, una regulación hacia el mundo de las criptomonedas que viene muy ad hoc con lo que está pasando en todo lo que es el mercado, ¿no? Y todas las noticias que vemos en el mercado. Y por último, bueno, si te gustó el video, te invito a darle like, comentar, compartir, te invito a lo que es el Full Pass de Fórmula Bullish. Básicamente es un club en donde, pues literal, ¿no? Si tú quieres ir a la clase de tenis, a la clase de natación, ir a comer con tus amigos, lo puedes hacer aquí, puedes aprender finanzas personales, trading, análisis técnico, análisis fundamental, todo lo que respecta al blockchain, criptomonedas, acciones, finanzas personales, etcétera, ¿no? Entonces vas a tener una comunidad bastante activa. Vamos a empezar el 9 de enero, prácticamente el día de mañana. Vamos a empezar con toda la información, con cursos, con llamadas semanales, con eventos. Va a estar muy movida la comunidad este año y bueno, ya todos preparados para empezar todo lo que es pues básicamente en la comunidad de Fórmula Bullish. Entonces, bueno, te invito a conocerla. Si quieres conocerla de manera un poco más a detalle, te invito a escribirnos a info@formulabullish.com y sin más, espero que estés muy bien. Nos vemos el día de mañana en Crypto Insights y pues básicamente con toda la información de Ripple, XRP, economía y geopolítica. Hasta luego.